Secundaria segundo grado. Matemáticas. Desarrollos planos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Eduardo Mendoza Camacho y en esta ocasión me acompaña mi colega, la maestra Raquel Bernabé Ramos, a quien me da mucho gusto saludar. Ambos seleccionamos un conjunto de actividades audiovisuales y preguntas para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomendamos que realicen anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que les puedan surgir. Bienvenida, maestra Raquel. Muchas gracias, maestro Eduardo. Espero que se encuentren muy bien. Me dará mucho gusto acompañarles durante la sesión. En esta ocasión continuaremos con el estudio de un tema muy interesante relacionado con las matemáticas y en especial con la geometría. Muy bien, aprenderemos a construir el desarrollo plano de prismas rectos cuya base sea un polígono regular a través de diversas situaciones. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante su desarrollo. Bien. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas, un lápiz o un bolígrafo, una goma, juego de geometría, colores y tijeras sin punta. Y si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra a mi colega. Muchísimas gracias. Allá en casa, les pido que reflexionen sobre las siguientes preguntas. Anótenlas y vayan contestándola durante esta sesión. ¿Por qué es importante conocer el desarrollo plano de los cuerpos geométricos? ¿Qué características tienen los desarrollos planos? ¿Cómo es que del desarrollo plano se pasa a la construcción del cuerpo geométrico y viceversa? Es decir, ¿cómo construimos el desarrollo plano de un cuerpo geométrico específico? Seguramente, alumnas y alumnos ya tienen muchas ideas y argumentos para responder estas y otras preguntas acerca de los cuerpos geométricos. Empecemos con el primer planteamiento. Lía tiene un restaurante y adquiere cajas de base triangular que utiliza para vender comida para llevar o servir porciones de pizza, de tarta u otros alimentos. La base y tapa de estas cajas son triangulares. Las dimensiones de una nueva caja con base triangular son las siguientes: altura de la caja 4.5 centímetros, base triangular, lado del triángulo, equilátero 15.5 centímetros. Lía quiere elaborar las nuevas cajas con papel reciclado o biodegradable. Con este fin, desarmó una caja para usarla como plantilla y poder crear nuevos diseños. Una vez desarmada la caja, le llamó a Caleb, que es el diseñador de la tienda, para describirle la plantilla. ¿Cómo describirías las características de la caja desarmada? Analicemos juntos la caja triangular y ustedes vayan registrando qué características identifican en la caja y qué figuras reconocen. Y muy importante, describan cómo piensan que sería la plantilla o, como decimos en matemáticas, su desarrollo plano. Me parece una muy buena idea, Eduardo. Sobre el planteamiento de Lía, sabemos que el uso de cajas en la industria alimenticia es grande y elaborarlas con papel reciclado o biodegradable es una buena alternativa para el cuidado del planeta. Ahora, describiría el desarrollo plano como: tiene dos caras de forma triangular. Ambas caras son congruentes o iguales. Además,
tiene 3 caras de forma rectangular que también son iguales. Bien, ¿podrías explicarle a nuestras alumnas y alumnos por qué afirmas que tiene 2 caras triangulares congruentes? Claro, justo porque como podemos observar, la tapa y la base de la caja triangular son iguales. Además, las caras laterales de la caja son rectángulos. La base de la caja, como habíamos mencionado, es un triángulo equilátero que mide 15.5 centímetros de lado. Exacto, por ello, sus caras laterales rectangulares son iguales. En cada una de las 3 caras rectangulares, 2 de sus lados miden 4.5 centímetros para que la caja mantenga la misma altura. Además, las caras laterales son rectángulos congruentes cuyo largo es de 15.5 centímetros. Así es, Raquel. Por eso, Lía le describió a Caleb la plantilla y él le envió el siguiente modelo. Analicémoslo. El desarrollo plano que elaboró Caleb tiene 2 caras triangulares iguales o congruentes, 3 caras rectangulares cuyas alturas son las mismas y también las medidas de su largo son congruentes. Raquel, ¿cómo podemos comprobar que el desarrollo plano corresponde a la caja triangular? Lo que hizo Lía fue imprimir el desarrollo plano para verificar si es posible armar la caja triangular. Veamos si lo logra. Yo previamente lo elaboré y si es posible armar la caja con el desarrollo plano. Lo que Caleb elaboró es el desarrollo plano de la caja triangular. Lía le preguntó a Caleb si la caja era un poliedro. ¿Ustedes qué dicen? En matemáticas, un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Existen diferentes tipos de poliedros, a los que tienen 2 caras iguales, conocidas como bases, y caras laterales rectangulares, se les denomina prismas. Veamos otros ejemplos. En mi mano tengo un prisma recto de base triangular. Sus bases tienen forma de triángulos rectángulos. Bien, y yo tengo un prisma recto de base triangular. Sus bases tienen forma de triángulos equiláteros. Formalicemos lo que hemos aprendido. Todos los prismas son desarrollables, es decir, sus caras pueden ubicarse en un plano y mediante pliegue se puede construir el prisma. El desarrollo plano de un prisma recto está compuesto por sus 2 bases y por un rectángulo que tiene tantas divisiones como número de caras laterales. En la figura de la derecha se puede observar un prisma recto de base triangular y su desarrollo plano está conformado por 2 triángulos que forman sus bases y 3 rectángulos que forman sus caras laterales. Ahora reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Solo hay un desarrollo plano para construir un prisma? ¿Es posible hacer un análisis geométrico para determinar el desarrollo plano o los desarrollos planos de un mismo prisma? Para dar respuestas a las preguntas anteriores y enriquecer nuestros argumentos, vayamos al siguiente audiovisual, en el que analizaremos la situación de Carolina. Hoy hablaremos de cajas como las que usamos para guardar objetos o dar regalos. Para construir una caja, lo primero que necesitamos es dibujar su desarrollo plano, con las pestañas que servirán para unir las caras. Al hacer los dobleces por las aristas y pegarlas en los lugares correspondientes, construimos la caja. ¿Creen que con cualquier desarrollo plano se pueda construir una caja? Carolina trabaja como diseñadora en una empresa de empaques y quiere hacer una caja en forma de cubo. Como un cubo está formado por 6 cuadrados, dibujó varias posibilidades. ¿Cuál de estos desarrollos planos permiten construir una caja en forma de cubo? El primero es la manera clásica de dibujar el desarrollo plano de un cubo. Así que efectivamente podemos armar una caja. Con el segundo, no es posible construir la caja porque los cuadrados A y B se superponen y por lo tanto, faltaría cubrir una cara.
Para comprobar si el tercer desarrollo plano nos permite construir una caja, tomamos el molde, doblamos cada arista y vemos que sí se puede armar una caja de forma cúbica. Lo mismo podemos hacer para el cuarto desarrollo plano y vemos que también se puede formar una caja. Ahora, al intentar armar el quinto desarrollo plano, tenemos que las caras A y B coinciden. Por lo tanto, no es posible construir la caja. Finalmente, con el sexto desarrollo plano, sí podemos formar una caja en forma de cubo. ¿Sabían que hay 11 desarrollos planos distintos para crear un cubo? Aquí vimos solo 4. ¿Me ayudan con otros ejemplos? Siguiendo el proceso anterior, dibujen otros 3 desarrollos planos. Recórtenlos y comprueben si pueden o no formar un cubo. Esta vez Carolina quiere hacer un empaque con esta forma y su asistente le presentó distintos desarrollos planos. ¿Con cuál de estos puede construir Carolina el empaque? Detengan el video e imaginen cómo se podría doblar cada desarrollo plano para armar la caja. Carolina asegura que no puede utilizar el desarrollo A. ¿Por qué? Exacto, porque 2 de las caras se superpondrían. Sin embargo, con el desarrollo B sí se puede hacer la caja. Con el tercer desarrollo plano C, tampoco se puede construir la caja. Observemos que ninguna cara de la base cuadrada mayor colinda con el lado menor de la cara en forma de trapecio. Finalmente, con el desarrollo D, sí se puede construir la caja. Con base en los ejemplos que hemos visto, ¿creen que el desarrollo E pueda convertirse en el modelo que Carolina está buscando? ¿Pueden encontrar otras formas de dibujar el desarrollo plano para la caja que necesita Carolina? Seguramente has visto cajas de otras formas. ¿Crees poder trazar sus desarrollos planos? Nos vemos en el próximo vlog de las matemáticas. En el audiovisual, pudimos darnos cuenta que el cubo tiene 11 desarrollos planos, aunque solo analizamos 4. Los desarrollos planos con los que no se arma un cubo presentaron 2 características. Sus caras se empalman o se superponen. Al armar el cubo quedan huecos o faltan caras para completarlo. Estas características serán de utilidad para construir el desarrollo plano o los desarrollos planos de un mismo prisma o de diferentes prismas. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo plano cuando no se trata de un prisma recto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece si ayudamos a Carolina a verificar si con el desarrollo plano E se arma la caja que le interesa? Y después contestaremos a las preguntas que nos plantea Raquel. Analicemos la caja que necesita armar Carolina. Por favor, Eduardo. La caja tiene 2 bases de forma cuadrangular. Observamos que las bases de la caja no son congruentes o iguales. La caja tiene 4 caras de forma trapezoidal. Dado que la base es cuadrangular, sus 4 caras laterales son congruentes, Eduardo. Probablemente en su análisis identificaron otras características de las figuras. Anótenlas. Ahora asignemos medidas a las figuras para que tracen el desarrollo plano. Empecemos trazando una de sus bases, donde los lados miden lo mismo, ya que tienen forma de cuadrados. La maestra Raquel y yo trazamos un cuadrado de 10 centímetros de lado. Ustedes pueden trazarlo con estas medidas o con las que consideren adecuadas. En uno de los lados trazamos un trapecio. La medida de su base mayor es de 10 centímetros, su altura de 7 centímetros y su base menor mide 5 centímetros. Ya tenemos en el plano 2 caras del desarrollo de la caja. Después, sobre uno de sus lados del trapecio se traza otro trapecio congruente y luego se trazan 2 más para tener 4. Cada trapecio representa una de las caras laterales de la caja. Finalmente, en la base menor de uno de los trapecios
Se traza un cuadrado de 7 centímetros de lado. No puede tener otra medida, pues de lo contrario no se formaría la caja. Seguramente se pueden preguntar, ¿por qué se trazó el cuadrado sobre la base menor de ese trapecio? El cuadrado de menor tamaño funge como tapa de la caja, por lo que puede trazarse en cualquiera de las bases menores de los trapecios que forman las caras laterales de la caja, como se muestra en la opción 2 o 3. Sin embargo, al trazar un cuadrado de menor tamaño en uno de los lados del trapecio, no se podría armar la caja, pues esta quedaría sin tapa y tendría 5 caras laterales, 4 iguales y una diferente. Asimismo, al trazar el cuadrado de menor tamaño en una de las bases mayores de los trapecios, no se podría armar la caja, pues esta quedaría sin tapa y tendría 2 bases de distinto tamaño, que se superpondrían o empalmarían. Entonces, ¿cómo construir un desarrollo plano si no se tiene una caja para desarmarla? Como fue el caso de Lía. O, ¿cómo validar un desarrollo plano si no se tiene un desarrollo plano propuesto, como el caso de Carolina? Voy a mostrar un prisma triangular. Para lograrlo, hay que verificar que existe una correspondencia entre el número de bases de la caja o, en su caso, del cuerpo geométrico y su desarrollo plano. Hemos visto el desarrollo plano de prismas rectos donde sus bases son iguales o congruentes. Sus caras laterales en los prismas rectos son rectangulares y congruentes, Eduardo. Claro, también de cuerpos geométricos donde sus bases, aunque tienen la misma forma, no tienen el mismo tamaño. Sus caras laterales no son rectangulares, pero sí son congruentes o iguales. En este caso, la caja es una pirámide cuadrada trunca, que no corresponde a un prisma. Hemos hablado de los poliedros regulares, como el cubo, y de irregulares, como los prismas rectos. Los hemos visto, hemos trazado sus desarrollos planos y conocemos algunas de sus características. De acuerdo con lo que hemos estado estudiando, ustedes ya pueden diferenciar a un prisma de un cuerpo geométrico que no lo es. Anoten las diferencias y semejanzas que identificaron al comparar los desarrollos planos de los prismas con el de la pirámide trunca. Ahora vamos a profundizar en el estudio de los desarrollos planos de los prismas. ¿Cómo saber cuántas caras laterales se deben trazar en el desarrollo plano de cualquier prisma recto? ¿Qué dicen ustedes? Con lo que hemos aprendido, elaboren sus propias definiciones y características de desarrollos planos y consideren lo siguiente. El número de caras laterales de un cuerpo geométrico debe ser correspondiente a su desarrollo plano. Esta información la provee el número de lados de la forma de sus bases. De esta manera, al armar el desarrollo plano, las caras no se superponen ni se dejan huecos. Ahora estudiaremos la relación entre un desarrollo plano y el volumen del cuerpo geométrico que se construye con él. Así es. Analicemos el desarrollo plano de un prisma recto de base pentagonal. Sabemos que tiene 2 bases, en este caso con forma pentagonal, y que son iguales. Cada lado del pentágono mide 3 centímetros y su apotema mide 2.06 centímetros. ¿Cuánto mide cada cara rectangular? Mide 3 centímetros de base y 11 centímetros de altura. Sabemos que para calcular el volumen de un prisma se emplea la fórmula volumen es igual a área de la base por altura. Por lo tanto, necesitamos conocer la medida del área de la base. Esto es, el área del pentágono regular es un medio del perímetro por la medida del apotema. Área es igual a 5 por 3 por 2.6 entre 2, que es igual a 15.45 centímetros cuadrados. Ahora, sustituimos los valores. Volumen es igual a 15.45 por 11, que es igual a 169.95 centímetros cúbicos. Al armar el cuerpo geométrico, su volumen es de 169.95 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuál es el desarrollo plano de un cuerpo geométrico que mide
375 centímetros cúbicos y de altura 15 centímetros? ¿Cómo podemos determinarlo? ¿Cuántas opciones tenemos? ¿Cómo es la forma de sus bases? El volumen de un cuerpo geométrico se obtiene al multiplicar la medida de la altura por el área de la base. Sabemos que el volumen es de 375 centímetros cúbicos y tiene 15 centímetros de altura. Necesitamos encontrar la medida del área de la base. Para ello dividimos 375 entre 15, cuyo cociente es 25. Como lo que buscamos es la medida de la base, esta mide 25 centímetros cuadrados. ¿Cuál puede ser la forma de la base del prisma? Para ello, tenemos un número infinito de posibilidades, pues podemos trazar todas aquellas figuras cuya medida del área sea igual a 25 centímetros cuadrados. Por ejemplo, un triángulo cuya base mide 7.6 centímetros y su altura es de 6.6 centímetros. Su área es aproximadamente 25 centímetros cuadrados. Un cuadrado con 5 centímetros por lado y un área de 25 centímetros cuadrados. Un rectángulo con medidas de base 2 centímetros y altura 12.5. Su área es de 25 centímetros cuadrados. Un pentágono con medida de lado 3.81 centímetros y apotema 2.62 centímetros. Su área es de 25 centímetros cuadrados aproximadamente. Esto se verifica al obtener el volumen. Multiplicamos el área de la base por 15 centímetros de altura y obtendremos, en todos los casos, 375 centímetros cúbicos de volumen. Así es, Eduardo. Aquí tenemos dos opciones de desarrollos planos, que corresponden a dos cuerpos geométricos cuyo volumen es de 375 centímetros cúbicos. Se trata de un prisma recto de base cuadrangular y un prisma de base rectangular. Las siguientes opciones muestran dos desarrollos planos. El primero de ellos tiene las bases de forma triangular. La segunda opción tiene bases de forma pentagonal. Ya que sabemos qué son los prismas rectos, cómo son sus desarrollos planos y cuáles son sus características, ¿qué otro reto podemos plantear? Hemos relacionado el cálculo del volumen con el desarrollo plano y mostramos diversas opciones que cumplen con las condiciones dadas. Los desarrollos planos pueden estar conformados por bases cuyas caras sean polígonos regulares, semirregulares o irregulares. Vimos que el total de figuras del desarrollo plano de un cuerpo debe coincidir con el número de caras del cuerpo geométrico. Ya que estudiamos todos los elementos de esta sesión, no queda más que despedirnos recomendándoles Permítanme, maestros. Me acaban de informar que la sesión no puede terminar porque todavía hay dudas. Claro, muchas gracias. Con Nada. todo gusto. Preguntan, ¿cómo es el desarrollo plano cuando sus bases son polígonos irregulares? ¿Cuántas caras iguales tienen? Eduardo, me parece que nos queda tiempo para atender estas preguntas. Claro que sí. Observemos los prismas. El primero de ellos es un prisma de base rectangular. El polígono que forma la base es semi-irregular, ya que no todos sus lados son iguales. Del segundo al quinto prisma, sus bases son polígonos irregulares. Podemos identificar que las bases son iguales y las caras laterales son rectangulares. ¿Cómo serán sus desarrollos planos? ¿Qué dicen? ¿Todos serán diferentes? ¿Cómo son las formas de sus caras laterales? Analicemos el desarrollo plano del prisma de base hexagonal. Ambas bases son iguales. Tienen forma de hexágono irregular, ya que la medida de sus 6 lados es diferente. Sus caras laterales son 6, en correspondencia con el número total de lados del hexágono. Todas las caras laterales tienen forma de rectángulos, con la misma altura, aunque la medida de su ancho es diferente. Los invitamos a que analicen de la misma forma el resto de los prismas presentados. Las preguntas quedaron resueltas y ustedes podrán seguir experimentando. Listo, terminamos. Ahora, para finalizar, les propongo que, a la distancia, analicen con sus compañeros y docentes
¿Cuáles son los otros 7 desarrollos plano para construir el cubo? Trácenlos y armen el cubo. Esta será una excelente manera de validar sus desarrollos planos. Recuerden elaborar sus notas, considerando las ideas más importantes del tema. Resuelvan los retos e incorporen a su registro sus dudas y las posibles dificultades que hayan tenido durante la sesión. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Les invito a que consulten su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Seguramente encontrarán otras actividades que les ayudarán a profundizar en este tema. Gracias, maestro Eduardo Mendoza, por compartir este espacio. Y gracias a todas y a todos. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y construir, así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.